Él solo intentaba calmar a su bebé en un aeropuerto colapsado, agotado y sin fuerzas para seguir fingiendo que todo estaba bien. No sabía que la mujer que le ofreció ayuda ocultaba un poder capaz de cambiar destinos. Cuando ella descubrió que él lo había perdido todo por su hijo, algo se quebró. Antes de ver el video, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios desde donde estás viendo. Javier llevaba demasiado tiempo despierto para seguir contando las horas. El aeropuerto ya no era un lugar, era un ruido constante, una sucesión de anuncios metálicos, pasos apresurados y miradas cansadas que se cruzaban sin verse. En sus brazos, Mateo lloraba con un llanto fino, persistente, de esos que no nacen del capricho sino del agotamiento. Tranquilo, papá está aquí, susurró Javier, aunque su propia voz le sonó hueca. Habían cancelado 3 vuelos. 3. Cada anuncio había sido como un golpe seco en el pecho. No quedaba energía para enfadarse, solo para resistir. Mateo tenía 8 meses y una capacidad asombrosa para sentir el estado emocional de su padre. Cuando Javier se tensaba, el llanto aumentaba. Cuando intentaba respirar hondo, Mateo se agitaba menos, pero nunca lo suficiente. Javier caminaba de un lado a otro, meciéndolo, repitiendo movimientos automáticos aprendidos a base de noches sin dormir. Alrededor, la gente observaba con esa mezcla incómoda de ternura y alivio ajeno, compasión suficiente para mirar, insuficiente para acercarse. Se sentó finalmente en una fila de asientos metálicos. Sus piernas temblaban. Mateo seguía llorando. Solo un poco más, murmuró, sin saber si hablaba para su hijo o para sí mismo. Fue entonces cuando notó la presencia a su lado. No fue una interrupción brusca. No hubo insistencia. Solo una voz tranquila, colocada exactamente donde hacía falta. ¿Puedo ayudarle en algo? Javier levantó la vista con dificultad. La mujer no parecía una pasajera más. No por su ropa, sencilla, discreta, sino por su serenidad. Mientras todos parecían irritados o derrotados, ella estaba presente. Gracias, pero estamos bien, respondió él por reflejo. Solo cansados. Ella asintió, sin discutirle. Lo sé, dijo. Se nota cuando alguien ya ha dado todo lo que tenía. Ese comentario, tan preciso, le atravesó la última defensa. Me llamo Lucía, añadió con una sonrisa suave. ¿Y ustedes? Javier, y él es Mateo. Lucía miró al bebé con atención real, no con condescendencia. Extendió los brazos con naturalidad. Si quiere, puedo sostenerlo un momento. A veces cambiar de brazos ayuda. En cualquier otro contexto, Javier habría dicho que no. Pero el cansancio no negocia con el orgullo. Con movimientos torpes, entregó a Mateo. El llanto se detuvo casi de inmediato. Javier sintió como su cuerpo cedía. Tiene un don, murmuró. Tengo práctica, respondió ella. Y paciencia. No recordó en qué momento cerró los ojos. Solo supo que, cuando despertó, su cabeza descansaba en el hombro de Lucía. El murmullo fue lo primero que percibió. Risas contenidas. Susurros. Javier se incorporó de golpe, rojo de vergüenza. Lo siento, de verdad, balbuceó. Lucía no se movió. No se preocupe, dijo. Ha dormido casi 3 horas. 3 horas. Mateo dormía plácidamente, ajeno a todo, con un llavero brillante entre los dedos. Alrededor, varios pasajeros sonreían. Otros grababan discretamente con sus móviles, como si presenciaran algo digno de recuerdo. Nunca hago esto, dijo Javier. Nunca. A veces, dejarse caer no es un error, respondió Lucía.
Es una señal de que ya no se puede seguir fingiendo. Javier la miró por primera vez de verdad. No vio lástima. Dio respeto. Fue entonces cuando Lucía sacó una tarjeta de su bolso. Tengo algo que decirle, dijo. Y no mucho tiempo. Mi avión está esperando. Javier leyó el nombre. El logo discreto. Algo encajó tarde, pero con fuerza. ¿Su avión, privado? Lucía sonrió. Sí. Y creo que su vida está a punto de cambiar. Javier sostuvo la tarjeta entre los dedos como si fuera frágil. No por el papel. Por lo que representaba. El nombre de Lucía no venía acompañado de títulos ostentosos, pero el logo era inconfundible incluso para alguien que llevaba meses fuera de ese mundo. No necesitaba saber exactamente quién era, bastaba con entender que no era una desconocida cualquiera. No, no puedo aceptar nada, dijo Javier al fin. De verdad, gracias por ayudarme, pero... Lucía negó despacio. No le estoy ofreciendo dinero, respondió. Le estoy ofreciendo una opción. Javier frunció el ceño. No es lo mismo. Sí lo es, replicó ella. Solo que una opción no humilla. Mateo se movió en brazos de Lucía y emitió un pequeño sonido, como un suspiro. Javier lo observó con una mezcla de alivio y culpa. ¿A dónde viajan? Preguntó Lucía. A ningún sitio en particular, respondió él. Íbamos a empezar de nuevo. Lucía no sonrió esta vez. Eso no es un destino, dijo. Es una huida. Javier apretó los labios. No la contradijo. Mire, continuó Lucía. Mi avión sale en 20 minutos. El suyo, si no me equivoco, no saldrá hoy. Javier asintió lentamente. Entonces déjeme hacerle una pregunta directa, dijo ella. ¿Tiene a dónde ir esta noche? Javier tardó en responder. Miró a su hijo. Miró el suelo. Miró el techo del aeropuerto. No, dijo al fin. Pero me las arreglo. Lucía sostuvo su mirada sin juicio. Suba conmigo al avión, dijo. Solo hasta la ciudad. Nada más. Luego decide. Javier negó con la cabeza. Eso es demasiado. No, corrigió ella. Demasiado es pasar la noche aquí con un bebé sin dormir. Javier sintió que algo se quebraba por dentro. No era orgullo. Era miedo a depender. No le debo nada, dijo Lucía, anticipándose. No me debe gratitud. Ni lealtad. Solo honestidad consigo mismo. El anuncio del embarque privado sonó a lo lejos. ¿Y si digo que no? Preguntó Javier. Lucía sonrió con calma. Entonces seguirá sobreviviendo. Pero hoy podría empezar a vivir. Javier miró a Mateo. Sus pestañas se movían apenas, tranquilo por primera vez en horas. Asintió. El interior del avión era silencioso, casi irreal. Nada de prisas. Nada de empujones. Nada de miradas incómodas. Javier se sentó rígido, con Mateo en brazos, como si en cualquier momento alguien fuera a pedirle explicaciones por estar allí. Relájese, dijo Lucía. Nadie va a cuestionar su presencia. Eso fue, precisamente, lo que más lo inquietó. ¿Siempre es así? Preguntó. ¿Tan fácil? Lucía se acomodó frente a él. Nada es fácil, respondió. Solo invisible para quienes no lo necesitan. Mateo despertó unos minutos después y miró alrededor con curiosidad. Javier se tensó, preparado para el llanto. No ocurrió. Le gusta, dijo Lucía. Los bebés sienten cuando no hay amenaza.
Javier tragó saliva. No debería estar aquí, murmuró. Hace un año yo tenía trabajo, casa, todo. Lucía lo escuchó sin interrumpir. Y ahora, continuó él, todo se vino abajo por una decisión. Elegí a mi hijo. Perdí lo demás. Lucía lo miró con atención profunda. ¿Se arrepiente? Javier negó de inmediato. Jamás. Lucía sintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Entonces no perdió, dijo. Pagó un precio. El avión despegó con suavidad. Javier observó la pista alejarse y sintió una mezcla de vértigo y alivio. ¿Por qué me ayuda?, preguntó al fin. Lucía tardó en responder. Porque hace años yo estuve del otro lado, dijo. Con poder, con recursos, y sin nadie que se detuviera. Javier la miró, sorprendido. No lo parece. Lucía sonrió apenas. Eso es porque aprendí a no parecerlo. Durante el vuelo, no hablaron de planes ni de promesas. Hablaron de Mateo. De noches en vela. De canciones inventadas para dormir. De miedos que no se dicen en voz alta. Y Javier entendió algo inquietante, por primera vez en mucho tiempo, no estaba siendo evaluado. Aterrizaron de noche. La ciudad brillaba como algo ajeno, distante. Javier bajó del avión con cautela, esperando que el hechizo se rompiera. No se rompió. Un coche los llevará, dijo Lucía. No es un compromiso. Es descanso. Javier dudó. ¿A dónde? A un lugar tranquilo, respondió ella. Donde pueda pensar sin hambre ni cansancio. El trayecto fue silencioso. Mateo dormía profundamente. Javier observaba las luces pasar, intentando comprender cómo había llegado allí. El lugar no era un palacio. Era una casa amplia, sobria, con una calma que imponía respeto. Quédese esta noche, dijo Lucía. Mañana hablamos. ¿Hablamos de qué?, preguntó Javier. Lucía se volvió hacia él. De lo que perdió y de lo que todavía puede construir. Javier sintió un nudo en la garganta. No quiero caridad. Lucía fue firme. No se la estoy ofreciendo. Esa noche, mientras Mateo dormía en una cuna real por primera vez en meses, Javier se sentó solo en una habitación silenciosa. Pensó en todo lo que había hecho para sobrevivir. En todo lo que había perdido por no rendirse. Y en lo extraño que era sentirse seguro, gracias a una desconocida. Desde la otra habitación, Lucía observaba una fotografía antigua, ella, muchos años atrás, con un niño en brazos. No otra vez, susurró. Pero sabía que ya era tarde. Porque al ayudar a Javier, no solo había cambiado su noche. Había activado algo que no se podía deshacer. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta qué crees que va a ofrecerle Lucía a Javier ahora. Javier despertó con una sensación desconocida, silencio real. No el silencio tenso de una habitación prestada ni el silencio forzado de un aeropuerto de madrugada, sino uno limpio, estable, que no pedía explicaciones. Durante unos segundos no recordó dónde estaba. Luego vio la cuna junto a la cama, a Mateo dormido boca arriba, respirando con calma, y todo volvió de golpe. Se sentó despacio, temiendo romper algo invisible. La habitación era sencilla pero impecable. No había lujos evidentes, solo orden. Un orden que no exigía nada, que no juzgaba. Javier se pasó la mano por el rostro y notó lo cansado que estaba de vivir en alerta constante. Mateo abrió los ojos y sonrió. «Bey», susurró Javier. «Buenos días». El niño balbuceó algo incomprensible y agitó los brazos.
Javier lo tomó con cuidado, sintiendo una presión en el pecho que no era angustia. Era alivio. Un alivio que dolía, porque le recordaba lo mucho que había faltado en los últimos meses. Cuando salió de la habitación, encontró a Lucía en la cocina. Vestía de forma sencilla, sin maquillaje, preparando café como alguien que llevaba años haciéndolo en ese mismo lugar. «¿Dormiste?», dijo ella sin mirarlo. «Los dos». Javier asintió. «Gracias», respondió. «No sé cómo». Lucía levantó la mano. «No empieces así», dijo. «Hoy no es día de agradecimientos. Es día de claridad». Le señaló una silla. «Siéntate. Cuéntame todo. Desde el principio. Sin resumir». Javier dudó. No estaba acostumbrado a que alguien le pidiera su historia completa sin interrumpirlo. Empezó despacio. El trabajo perdido. La decisión de quedarse con Mateo cuando su pareja se fue. Los meses sobreviviendo. Las noches sin dormir. El miedo constante a fallar. Lucía no tomó notas. No miró el reloj. No lo interrumpió ni una sola vez. Cuando terminó, Javier se quedó en silencio, esperando algún tipo de reacción. Lucía exhaló lentamente. «No huiste», dijo. «Te quedaste». Javier bajó la mirada. No tenía alternativa. Lucía lo corrigió con firmeza suave. «Siempre hay alternativa. Tú elegiste». Javier no supo qué decir. Nadie le había dicho eso antes. Lucía no explicó quién era. No habló de empresas, ni de influencia, ni de poder. Eso lo hacía todo más inquietante. «Quiero ayudarte», dijo. «Pero no como imaginas». Javier se tensó. «No quiero perder a mi hijo», dijo. «Si esto es temporal». Lucía lo miró con una seriedad que le heló la sangre. «Justamente por eso», respondió. «Porque lo que viene no es económico. Es estructural». Javier frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». Lucía se levantó y caminó hacia una estantería. Sacó una carpeta fina, sin marcas. «Hay decisiones que el sistema toma sin preguntar», dijo. «Especialmente cuando detecta vulnerabilidad». Javier sintió un escalofrío. «¿Vulnerabilidad cómo?». «Como un padre solo, sin residencia estable, sin red», respondió Lucía. «Aunque ame a su hijo más que a su propia vida». Javier apretó los puños. «Eso no les da derecho». Lucía asintió. «No. Pero les da margen». Javier sintió por primera vez un miedo distinto. No el miedo al hambre ni al cansancio. El miedo a que alguien decidiera por él con palabras bonitas. «¿Por qué sabe todo esto?», preguntó. Lucía lo miró largo rato antes de responder. «Porque yo he estado en el otro lado de la mesa». La frase cayó con peso. «¿En qué sentido?». Lucía cerró la carpeta. «En el lado donde se decide qué es lo mejor para otros sin conocerlos». Javier sintió un nudo en la garganta. «¿Y ahora?». Lucía sostuvo su mirada. «Ahora veo a un padre que no necesita ser salvado, pero sí protegido». Javier respiró hondo. «¿De quién?». Lucía fue directa. «De lo que viene cuando alguien como tú deja de ser invisible». La llamada llegó antes de lo esperado. Lucía la atendió sin cambiar de expresión, pero Javier notó el cambio en su postura. Escuchó palabras sueltas, registro, movimiento, alerta temprana. Cuando colgó, Lucía no se sentó de inmediato. «Ya empezaron a preguntar», dijo. Javier sintió que el estómago se le cerraba. «¿Quiénes?». «Personas que no saben tu nombre, todavía»,
respondió. Pero saben que un padre con un bebé salió de un aeropuerto en un avión que no debía. Javier se puso de pie. Esto fue un error, dijo. No quiero problemas. Lucía negó. Los problemas no vienen por aceptar ayuda, dijo. Vienen por no entender el terreno en el que te mueves. Javier caminó de un lado a otro. ¿Qué quieren? Lucía fue clara. Información. Contexto. Justificación. ¿Para qué? Lucía lo miró con una mezcla de firmeza y algo parecido a culpa. Para decidir si sigues siendo dueño de tu historia o si se convierte en un expediente. Mateo balbuceó desde la cuna portátil. Javier lo tomó en brazos de inmediato. No voy a dejar que eso pase, dijo. Nunca. Lucía asintió. Por eso tenemos que anticiparnos, respondió. No reaccionar. Javier la miró. ¿Qué significa eso? Lucía respiró hondo. Que lo próximo que hagamos va a marcar el tono de todo lo que venga, dijo. Y no podremos deshacerlo. Javier apretó a Mateo contra su pecho. Dígame qué hacer. Lucía no respondió enseguida. Primero, dijo al fin, tienes que entender algo. Cuando el poder decide mirar. Ya no basta con ser buena persona. Javier sintió que una etapa había terminado. Y que, sin darse cuenta, había cruzado una línea invisible. La que separa la supervivencia de la defensa activa de lo que amas. Lucía no habló de inmediato después de la llamada. Se movió por la casa con una calma estudiada, como si cada gesto formara parte de un ritual que Javier aún no entendía. Preparó café, ordenó unos papeles sobre la mesa y solo entonces se sentó frente a él. Antes de decirte qué hacer, dijo, necesito que entiendas dónde estás parado. Javier sostuvo a Mateo en brazos, balanceándolo suavemente. Estoy en su casa, respondió. Gracias a usted. Lucía negó. No, corrigió. Estás en un punto intermedio. Entre ser invisible y ser observado. Javier frunció el ceño. Siempre he sido invisible, dijo. Nadie se fija en un tipo como yo. Lucía lo miró con seriedad. Eso era antes. Ahora alguien con recursos te ha ayudado públicamente, aunque no haya cámaras. Y eso deja rastro. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Rastro de qué? De preguntas, respondió. Y cuando hay preguntas, hay evaluaciones. Lucía abrió la carpeta que había mostrado antes. No era un expediente oficial, pero parecía preparada con la misma precisión. Cuando un padre viaja sin destino fijo, sin domicilio estable, con un bebé, activa alertas, explicó. No por mala intención. Por procedimiento. Javier apretó los labios. Yo no hice nada ilegal. Eso no siempre es relevante, respondió ella. Lo relevante es si encajas. La palabra quedó suspendida en el aire. ¿Encajar en qué? Preguntó Javier. Lucía fue directa. En la idea que otros tienen de lo que debe ser un padre adecuado. Javier bajó la mirada hacia Mateo. Entonces ya perdí, murmuró. Lucía negó con firmeza. No. Pero si no haces nada, otros decidirán por ti. Y eso sí es perder. Lucía no le ofreció un plan cerrado. Le ofreció contexto. El poder rara vez actúa con violencia directa, dijo. Actúa con lenguaje. Con términos suaves que justifican decisiones duras. Javier escuchaba en silencio. Palabras como protección, bienestar, temporal, continuó. Todo eso suena razonable hasta que lo vives desde abajo. Javier sintió un escalofrío. ¿Me pueden quitar a Mateo?
Preguntó sin rodeos. Lucía no esquivó la pregunta. Pueden intentarlo, respondió. Sobre todo si logran construir una narrativa donde parezca lo mejor para él. Javier se puso de pie. Eso no es justo. Lucía asintió. La justicia llega después del proceso, dijo. A veces demasiado tarde. Javier caminó por la habitación, respirando hondo. Entonces, ¿qué propone? Lucía se inclinó hacia adelante. Que no seas pasivo, dijo. Que no esperes a que te evalúen. Que empieces a documentar tu vida. ¿Documentar? Repitió él. Rutinas. Alimentación. Descansos. Vínculo, enumeró. Todo lo que para ti es cotidiano, para ellos es evidencia. Javier negó con la cabeza. Eso suena a vivir bajo sospecha. Lucía lo miró con dureza. Lo estás, respondió. La diferencia es si lo sabes o no. Mateo emitió un pequeño sonido, inquieto. Javier lo calmó instintivamente. No quiero que mi hijo crezca así, dijo. Lucía suavizó el tono. Precisamente por eso hay que atravesar este momento con inteligencia. Esa noche, Javier no durmió. No por culpa de Mateo, sino por el peso de lo que había entendido. Por primera vez, alguien había puesto palabras claras a un miedo difuso que lo acompañaba desde hacía meses. Se levantó varias veces para comprobar que Mateo respiraba bien. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de amor feroz y pánico silencioso. Al amanecer, tomó una decisión. Cuando Lucía entró en la cocina, lo encontró sentado frente a la mesa, con un cuaderno abierto. Voy a hacerlo, dijo Javier. Voy a documentarlo todo. Lucía lo observó con atención. No es fácil, advirtió. Implica exponerte. Javier asintió. Ya estoy expuesto, respondió. Solo que antes no lo sabía. Lucía se permitió una pequeña sonrisa. Bien, dijo. Entonces empecemos bien. Le explicó cómo hacerlo sin convertirlo en una obsesión. ¿Qué anotar? ¿Qué no? Cómo diferenciar hechos de emociones. Cómo no caer en la trampa de justificarse constantemente. No escribas para defenderte, le dijo. Escribe para que, cuando alguien lea, no tenga que imaginar nada. Javier tomó nota de todo. ¿Y usted? Preguntó. ¿Qué hará? Lucía guardó silencio un segundo. Yo voy a moverme donde tú no puedes, dijo. A asegurarme de que, si alguien decide mirar, no lo haga desde una sola versión. Javier la miró con gratitud contenida. ¿Por qué arriesgarse por mí? Lucía sostuvo su mirada. Porque si no lo hago, respondió, seguiré siendo parte del problema que ayudé a crear durante años. Javier entendió que aquella mujer no solo estaba ayudándolo a él. Estaba enfrentando algo propio. Y supo, con una claridad inquietante, que lo que venía ya no sería sencillo. Porque cuando el poder se mueve, nunca lo hace solo una vez. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta qué crees que debería hacer Javier ahora para proteger a su hijo. La mañana empezó con normalidad aparente. Mateo se despertó temprano, inquieto, como si hubiera aprendido a medir el ambiente incluso antes de saber nombrarlo. Javier lo cambió, le preparó el biberón y se sentó en el suelo con él, siguiendo la rutina que había empezado a documentar con una disciplina nueva. No era paranoia, era conciencia. Anotó la hora. Anotó la comida. Anotó el estado de ánimo. No lo hacía para vigilar a su hijo, sino para defender la realidad si alguien decidía reinterpretarla. Lucía apareció en la cocina con el teléfono en la mano. Empezaron a preguntar,
dijo, sin rodeos. Javier levantó la vista. ¿Quiénes? Personas que no usan nombres propios, respondió. Departamentos, áreas, instancias. Javier sintió un frío seco recorrerle la espalda. ¿Preguntar qué? Lucía se apoyó en la encimera. Por ti. Por el vuelo. Por el motivo del traslado. Por la situación del niño. Mateo balbuceó ajeno a todo, golpeando el suelo con un juguete. ¿Y qué dijiste? Preguntó Javier. Lucía fue honesta. Lo necesario para no mentir y no regalar contexto. Javier respiró hondo. Entonces ya saben que existimos. Lucía asintió. Ahora necesitan clasificarte. Esa palabra pesó más que cualquier amenaza. Clasificar implicaba reducir. Convertir una vida compleja en una etiqueta funcional. ¿Cómo qué? Preguntó Javier. Lucía no respondió de inmediato. Como situación de riesgo potencial, dijo al fin. No es una acusación. Es una categoría. Javier apretó los puños. ¿Riesgo para quién? Lucía lo miró con seriedad. Para ellos, el riesgo es no controlar el resultado. La visita llegó esa misma tarde. No fue anunciada con antelación. No trajo uniformes ni papeles visibles. Fue una mujer joven, traje sencillo, sonrisa medida y una frase que sonó ensayada. Solo queremos asegurarnos de que todo está bien. Javier la dejó pasar sin discutir. Mateo estaba en el suelo, jugando. La mujer se agachó a su altura, manteniendo una distancia calculada. Hola, dijo. ¿Cómo te llamas? Mateo la miró un segundo y luego volvió al juguete. Javier observó cada gesto, consciente de que cualquier reacción podía ser interpretada. Soy Ana, continuó ella. Trabajo ayudando a familias que pasan por cambios. Javier se mantuvo de pie. No pedí ayuda, dijo. Ana sonrió con suavidad. A veces llega antes de que uno la pida. Lucía apareció en la sala en ese momento. El cambio en la postura de Ana fue casi imperceptible, pero real. No sabía que estaba acompañando, dijo Ana. Lucía sostuvo su mirada. Siempre acompaño, respondió. La conversación fue correcta. Demasiado correcta. Preguntas abiertas. Comentarios neutros. Observaciones que no parecían observaciones. El niño parece tranquilo, dijo Ana. Aunque un poco vigilante. Javier sintió un impulso de responder con rabia. Lo contuvo. Se adapta, dijo. Como muchos niños. Ana anotó algo mentalmente. La adaptación constante puede ser exigente, comentó. Sobre todo a esta edad. Lucía intervino con calma. También lo es la evaluación constante. Ana levantó la vista. No evaluamos, dijo. Acompañamos. Javier entendió entonces que no venían a decidir nada ese día. Venían a crear registro. Cuando se fueron, el silencio se volvió espeso. Ya empezó, dijo Javier. Lucía asintió. Y no será la última. Esa noche, Mateo no durmió bien. Se despertó varias veces, inquieto, buscando a Javier incluso cuando estaba a su lado. Javier lo sostuvo durante horas, caminando despacio por la habitación, sintiendo como el cansancio regresaba, pero esta vez acompañado de una rabia contenida. No te van a mover, susurró. No mientras yo esté. Lucía observaba desde la puerta, en silencio. Esto va a escalar, dijo al fin. Cuando no consiguen cooperación voluntaria, cambian el marco. Javier la miró. ¿A qué marco?
Lucía fue clara. Al del bienestar del menor por encima de todo. Javier apretó a Mateo contra su pecho. Eso suena razonable, hasta que no lo es. Lucía asintió. Exacto. Y por eso tenemos que adelantarnos. Javier respiró hondo. ¿Cómo? Lucía sostuvo su mirada. Haciendo visible lo que están provocando, respondió. Sin gritar. Sin acusar. Mostrando el impacto real. Javier entendió que el cansancio de Mateo, su vigilancia constante, su dificultad para dormir, podían convertirse en argumento en su contra si no se explicaban correctamente. Entonces no basta con ser buen padre, dijo. Tengo que demostrarlo todo el tiempo. Lucía negó. No. Tienes que impedir que definan bueno sin ti. Javier se sentó en la cama, exhausto. Nunca quise pelear contra nadie. Lucía respondió con una frase simple. A veces, resistir ya es una forma de pelea. Mateo finalmente se durmió. Javier lo observó largo rato, memorizando su respiración, su peso, su presencia. Porque entendió algo que lo atravesó con claridad brutal. El sistema no necesitaba maldad para dañar. Solo necesitaba proceder. La siguiente semana llegó con un orden nuevo. No el de Javier, sino el de otros. No hubo una notificación formal anunciándolo. Simplemente empezó a suceder. Un mensaje corto por la mañana. Una visita a media tarde. Una llamada al caer la noche. Pasaré mañana, decía el mensaje. Solo un rato. Solo un rato se convirtió en una hora. Luego en 2. Luego en algo que ya no necesitaba justificarse. Javier empezó a notar que el día giraba en torno a esas visitas. No lo hacía de forma consciente, pero su cuerpo reaccionaba antes que su cabeza, ordenaba la casa, preparaba a Mateo, modulaba el tono de voz. No porque alguien se lo pidiera, sino porque sabía que todo sería observado. Lucía lo notó enseguida. Eso es lo que hacen, dijo. Te reeducan sin decirlo. Javier frunció el ceño. ¿Reeducarme para qué? Para que aceptes como normal algo que no lo es, respondió. Que tu vida esté siempre disponible para evaluación. Mateo jugaba en el suelo, ajeno al concepto, pero no a la sensación. Cuando sonaba el timbre, levantaba la cabeza. Cuando una voz nueva entraba en la casa, se quedaba quieto unos segundos antes de seguir jugando. Antes no hacía eso, dijo Javier una noche. Lucía asintió. Los niños aprenden rápido cuando el ambiente deja de ser suyo. El calendario empezó a llenarse de marcas invisibles. Javier ya no sabía qué día era libre y cuál no. La diferencia se había borrado. No es agresivo, dijo él. No están haciendo nada malo. Lucía lo miró con calma firme. No necesitan hacerlo, respondió. Están construyendo dependencia. El cambio en Mateo no fue brusco. Fue progresivo. Dejó de balbucear con desconocidos. Dejó de gatear hacia la puerta. Dejó de llorar fuerte. Eso es bueno, ¿no? Dijo Javier una vez. Parece más tranquilo. Lucía negó despacio. No, respondió. Parece más contenido. Una tarde, mientras Javier anotaba rutinas, Mateo se sentó en su regazo y apoyó la cabeza en su pecho sin hacer ruido. No dormía. Solo se quedaba allí, inmóvil. ¿Qué pasa, campeón? Susurró Javier. Mateo no respondió. Solo apretó los dedos contra su camisa. Esa noche, Javier no escribió rutinas. Escribió sensaciones. Escribió que su hijo ya no exploraba. Que miraba antes de reír. Que se detenía cuando entraba alguien nuevo.
Lucía leyó lo que había escrito y cerró el cuaderno. Esto es grave, dijo. ¿Van a usarlo contra mí?, preguntó Javier. Lucía respiró hondo. Van a decir que el niño está afectado, respondió. Y no mentirán, pero omitirán la causa. Javier sintió una rabia distinta. No explosiva. Lúcida. Entonces tenemos que mostrarla. Lucía asintió. Sí. Antes de que conviertan el efecto en argumento. Javier miró a Mateo dormido. No quiero que crezca pensando que el mundo entra en su casa sin permiso. Lucía respondió con una frase firme. Entonces vamos a obligarlos a justificar cada paso. Javier entendió que el conflicto ya no era solo suyo. Era una disputa por quien define qué es normal para un niño. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta qué crees que debería hacer Javier ahora que la intervención ya está afectando a su hijo. Una de las visitas fue distinta. No fue Ana. No fue nadie conocido. Fue un hombre mayor, voz pausada, sonrisa ensayada. No se presentó como funcionario, sino como asesor. Solo quiero entender cómo se sienten, dijo, sentándose sin pedir permiso explícito. Especialmente tú, Javier. Javier se mantuvo de pie. Nos sentimos bien, respondió. Cansados, pero bien. El hombre asintió como si eso confirmara algo. El cansancio prolongado puede afectar el vínculo, comentó. Incluso en padres muy comprometidos. Javier apretó la mandíbula. El vínculo no está afectado, dijo. Lo está la tranquilidad. El hombre levantó una ceja. ¿Por las visitas? Por la sensación de estar siempre en revisión. El hombre sonrió con comprensión estudiada. A veces, esa sensación es parte del proceso de adaptación. Lucía intervino desde la cocina. ¿Adaptación a qué? El hombre la miró con interés. A un sistema de apoyo más amplio. Lucía se acercó lentamente. Un sistema que entra en una casa sin ser invitado no es apoyo, dijo. Es ocupación blanda. El hombre no se alteró. No lo ve así la normativa, respondió. Nosotros prevenimos escenarios más complejos. Javier sintió un frío seco. ¿Qué escenarios? El hombre hizo un gesto que parecía tranquilizador. Separaciones traumáticas. Medidas de urgencia. Lucía sostuvo su mirada. Entonces están creando el trauma que luego dicen evitar. El hombre se levantó despacio. No es nuestra intención, dijo. Pero tomamos nota de todo. Cuando se fue, Javier se dejó caer en la silla. Eso fue una advertencia, dijo. Lucía asintió. Fue un ensayo del discurso que usarán después. El documento no llegó como advertencia. Llegó como constatación. Un correo breve, sin saludo personal, sin urgencia aparente. Javier lo abrió mientras Mateo dormía en la habitación contigua, y bastó con leer el primer párrafo para sentir que algo se desplazaba bajo sus pies. Se inicia fase de acompañamiento intensivo con evaluación continua del entorno familiar. No era una propuesta. No era una pregunta. Era una descripción de algo que, aparentemente, ya estaba ocurriendo. Javier bajó el teléfono lentamente y se quedó mirando la pared. Había aprendido a reconocer ese tipo de lenguaje, palabras diseñadas para sonar tranquilas mientras delimitaban el terreno. Lucía llegó minutos después. No preguntó qué había pasado. Lo supo por su postura. Ya lo activaron, dijo. Javier le tendió el teléfono. No dicen que vaya a pasar nada, murmuró. Pero dicen que ya está pasando.
Lucía leyó el mensaje con atención y cerró los ojos un segundo. Esto es clave, dijo. Cuando dejan de pedir consentimiento, es porque creen tener legitimidad suficiente. Javier se levantó. ¿Y quién se la dio? Lucía fue directa. El silencio. El cansancio. La normalización. Javier recordó cada vez que había pensado no es para tanto. Cada vez que había aceptado una visita más, una nota más, una observación más. Entonces ya no es solo acompañamiento, dijo. Es registro. Lucía asintió. Y todo registro sirve para una decisión futura. Mateo se movió en la habitación. Javier fue a verlo de inmediato. Dormía, pero su respiración era inquieta, irregular. Javier se sentó junto a la cuna y apoyó la mano sobre su pecho. No me voy a acostumbrar a esto, susurró. Lucía apareció en la puerta. Bien, respondió. Porque eso es lo que esperan. La reunión fue programada para la mañana siguiente. No en una oficina institucional, sino en una sala neutra, alquilada, sin símbolos visibles. Javier entendió el mensaje, querían evitar cualquier imagen de confrontación. Había 4 personas cuando llegó. Nadie levantó la voz. Nadie mostró prisa. Todo estaba cuidadosamente equilibrado. Queremos alinear expectativas, dijo una mujer de tono amable. Evitar malentendidos. Javier se sentó con la espalda recta. Mis expectativas son claras, respondió. Que no interfieran más de lo necesario. El hombre a su lado sonrió con una paciencia ensayada. Interferir no es la palabra adecuada, dijo. Hablamos de acompañar. Javier respiró hondo. Entonces expliquen por qué ya no me preguntan. Hubo un silencio breve. Porque el bienestar del menor es prioritario, respondieron. ¿Y cuándo detectamos señales? ¿Qué señales? Interrumpió Javier. ¿Que mi hijo está más callado desde que entran en casa? La mujer bajó la mirada un segundo. Eso es precisamente lo que queremos evitar que escale. Lucía intervino por primera vez. Escala porque ustedes están ahí, dijo. No porque el entorno sea dañino. Uno de los técnicos levantó una ceja. Esa es una interpretación. Lucía sostuvo su mirada. No, respondió. Es una correlación directa. La reunión terminó sin acuerdos explícitos. Solo con una frase que quedó flotando. Estamos valorando alternativas preventivas. Javier salió con una presión nueva en el pecho. Alternativas, repitió. Nunca dicen la palabra real. Lucía asintió. Porque si la dicen, tendrían que justificarla. La pregunta llegó esa noche. No fue dramática. No fue llorada. Fue directa. Papá, dijo Mateo desde la cuna. ¿Me van a llevar? Javier sintió que el mundo se detenía. ¿Por qué piensas eso? Preguntó, intentando mantener la voz firme. Mateo se encogió de hombros. Porque vienen muchas personas, y hablan bajito. Javier se sentó junto a él. Escúchame bien, dijo. Nadie te va a llevar sin mí. Nunca. Mateo lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Y si dicen que es por mi bien? La pregunta lo atravesó. Javier apretó los labios, buscando palabras que no mintieran. Entonces yo diré que tu bien es estar conmigo, respondió. Y no voy a callarme. Mateo asintió lentamente y apoyó la cabeza en el colchón. No quiero irme, murmuró. Javier lo abrazó con una firmeza que era promesa. No te vas. Esa noche, Javier escribió algo distinto en el cuaderno. No rutinas.
No horarios. Escribió la pregunta de Mateo palabra por palabra. Lucía lo leyó después y cerró el cuaderno con decisión. Esto ya no es prevención, dijo. Es impacto. Javier levantó la vista. Entonces no pueden seguir fingiendo que no pasa nada. Lucía asintió. Y ahí es donde se rompe la neutralidad. Javier miró a su hijo dormido. ¿Qué hacemos ahora? Lucía respondió sin rodeos. Preparamos el terreno para que, cuando intenten avanzar un paso más, no puedan hacerlo sin quedar expuestos. Javier entendió que estaban entrando en una fase distinta. Una donde ya no bastaba con resistir. Una donde había que anticiparse. Los días siguientes fueron inquietantemente tranquilos. No hubo visitas. No hubo mensajes. No hubo llamadas. Javier debería haberse sentido aliviado. En lugar de eso, la ausencia pesaba como una advertencia no pronunciada. Había aprendido demasiado rápido que el sistema no se retiraba sin motivo. Cuando se callaba, era porque estaba reorganizando el movimiento siguiente. Esto no es que hayan desistido, dijo Lucía una mañana. Es que están recalculando. Javier preparaba el desayuno mientras Mateo jugaba en el suelo. El niño levantaba la vista cada vez que sonaba un ruido en el pasillo del edificio. Antes no hacía eso, murmuró Javier. Lucía lo observó con atención. Ahora espera que algo ocurra, respondió. Eso es lo que deja la vigilancia constante. Javier apretó los dientes. No pueden usar esto contra mí. Ellos lo provocaron. Lucía fue clara. No dirán que lo provocaron. Dirán que lo detectaron. El teléfono de Lucía vibró. Ella miró la pantalla y suspiró. Convocaron reunión ampliada, dijo. No contigo todavía. Javier levantó la vista. ¿Entonces? Están alineando criterios, respondió. Cuando eso pasa, es porque buscan unanimidad. ¿Para qué? Lucía no respondió de inmediato. Para que la decisión no parezca discutible. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Y nosotros? Lucía sostuvo su mirada. Nosotros vamos a obligarlos a que sí lo sea. La llamada llegó al anochecer. No fue de Ana. No fue del asesor. Fue de un número oculto. Señor Javier Morales, dijo una voz masculina. Le llamamos para informarle de un ajuste en el seguimiento. Javier activó el altavoz. Lucía estaba a su lado. ¿Qué tipo de ajuste? Preguntó Javier. Se ha considerado necesario ampliar la intervención, respondió la voz. Por el bienestar del menor. Lucía cerró los ojos un segundo. ¿Ampliar cómo? Insistió Javier. Con mayor presencia profesional, dijo la voz. Y evaluación estructurada del entorno. Javier apretó los puños. Ya hay presencia constante. Ya hay evaluación. Esto sería distinto, respondió la voz. Más eficaz. Lucía intervino con voz firme. ¿Más eficaz para quién? Hubo una pausa mínima. Para evitar decisiones más drásticas, respondió el hombre. Javier sintió un frío seco recorrerle la espalda. ¿Está insinuando una separación? No usamos ese término, dijo la voz. Hablamos de alternativas temporales. Lucía se inclinó hacia el teléfono. Entonces póngalo por escrito, dijo. Con fundamentos claros y responsables firmantes. La llamada terminó sin despedida. Javier se dejó caer en la silla. Ya lo dijeron, murmuró. Sin decirlo. Lucía asintió. Y eso es importante, respondió. Porque ahora tenemos prueba de intención.
Mateo empezó a llorar en la habitación. Javier fue de inmediato. Lo tomó en brazos y lo meció despacio. Tranquilo, susurró. Papá está aquí. Pero por dentro, Javier ya no estaba tranquilo. Esa noche, Javier no escribió solo hechos. Escribió contexto. Escribió cómo había cambiado Mateo desde que empezaron las visitas. Cómo el silencio lo había vuelto vigilante. Cómo la palabra temporal flotaba sin definición clara. Lucía leyó cada línea con atención. Esto ya no es solo defensa, dijo. Es un relato completo. Javier levantó la vista. ¿Y ahora? Lucía fue directa. Ahora hay que sacarlo de este circuito cerrado. ¿Hacerlo público? No de forma emocional, respondió. De forma verificable. Javier dudó. Si hago eso, no habrá vuelta atrás. Lucía sostuvo su mirada. Tampoco la habrá si no lo haces, dijo. Solo que otros escribirán el final. Javier miró a Mateo dormido, abrazado a su muñeco. No quiero convertirlo en una historia, dijo. Lucía respondió con una verdad incómoda. Ya lo es. La diferencia es si se cuenta sin ti. Javier respiró hondo. Entonces hagámoslo bien. Lucía asintió. Mañana empezamos. Javier cerró el cuaderno con cuidado, como si sellara algo irreversible. Porque entendió que el siguiente paso no era resistir en silencio, sino obligar al sistema a explicarse en voz alta. Y cuando eso ocurre, ya nada vuelve a ser igual. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta qué crees que pasará cuando esta historia salga a la luz. Nada explotó de inmediato. Y eso fue lo más inquietante. Javier se despertó con la sensación de que algo había cambiado durante la noche, aunque el apartamento seguía igual. Mateo dormía tranquilo, abrazado a su muñeco, y por unos segundos Javier se permitió fingir que todo seguía como antes. Luego miró el teléfono. Mensajes. Notificaciones. Llamadas perdidas. No eran amenazas. Eran preguntas. ¿Es cierto que? ¿Podemos hablar un momento? Necesitamos aclarar algunos puntos. Lucía llegó temprano. No trajo café ni papeles. Trajo silencio. Ya empezó, dijo. Cuando preguntan así, es porque ya no controlan el relato. Javier se sentó en la mesa de la cocina, leyendo titulares discretos, casi tímidos, pero claros. Padre solo denuncia presión institucional tras recibir acompañamiento, punto. Seguimiento preventivo o intervención encubierta, el límite que incomoda. No usaron nuestros nombres completos, dijo Javier. Lucía asintió. Eso significa que todavía tienen miedo de equivocarse. Mateo apareció en el umbral, frotándose los ojos. Papá, ¿por qué hay gente hablando de nosotros en el teléfono? Preguntó, señalando la pantalla. Javier sintió un nudo en la garganta. Porque a veces los adultos hablan cuando no saben escuchar, respondió. Pero tú no tienes que preocuparte. Mateo asintió sin entender del todo. Esa mañana no hubo visitas. Nadie tocó el timbre. Nadie pidió entrar un momento. Van a esperar, dijo Lucía. A ver cómo reacciona la opinión. Javier levantó la vista. ¿Y si reaccionan mal? Lucía fue honesta. Entonces intentarán cerrar filas. Javier respiró hondo. Que lo intenten. Pero en el fondo sabía que el precio de hablar apenas empezaba a cobrarse. La respuesta institucional no fue pública. Fue privada. Cuidadosamente privada. Un correo llegó esa misma tarde. Sin remitente personal.
Sin firma visible. Se informa que cualquier comunicación externa que pueda afectar el bienestar del menor será evaluada conforme a protocolo. Javier leyó el mensaje 3 veces. Eso es una amenaza, dijo. Lucía negó. No, respondió. Es algo peor. Es una advertencia formulada como preocupación. Javier apretó el teléfono. ¿Pueden usar esto en mi contra? Lucía fue clara. Van a intentarlo. Dirán que la exposición genera estrés. Mateo jugaba en el suelo con bloques de colores. Cada tanto miraba a la puerta. Está más atento, dijo Javier en voz baja. Como si esperara que alguien vuelva. Lucía lo observó con atención. Eso es importante, dijo. Porque ahora ya no podrán decir que el impacto empezó antes de la intervención. Javier asintió. Todo tiene fecha. Lucía cerró el portátil. Y eso nos protege. Esa noche, el teléfono sonó otra vez. Señor Morales, dijo una voz femenina. Queremos convocarlo a una reunión aclaratoria. Javier no dudó. ¿Aclarar qué? La situación actual, respondió. Y las posibles medidas. Lucía hizo un gesto para que activara el altavoz. ¿Medidas de qué tipo? Preguntó Javier. Hubo una pausa. De protección. Javier cerró los ojos. Pónganlo por escrito, dijo. Con responsables y fundamentos. La llamada terminó de forma abrupta. Están nerviosos, dijo Lucía. Eso no los hace menos peligrosos, respondió Javier. El golpe no fue directo. Fue lateral. Al día siguiente, Javier recibió una notificación del propietario del apartamento. No era un desahucio. Era algo más sutil. Necesitamos revisar el contrato. Es urgente. Lucía leyó el mensaje y suspiró. Esto es clásico, dijo. Presión indirecta. ¿Crees que están conectados? Lucía sostuvo su mirada. Nada ocurre en compartimentos estancos cuando el poder se siente cuestionado. Mateo tuvo una pesadilla esa noche. Se despertó llorando, aferrándose a Javier con una fuerza desesperada. No me lleven, decía entre sollozos. Javier lo sostuvo durante horas, caminando despacio, sintiendo como el miedo del niño se le metía bajo la piel. No pasa nada, susurraba. Nadie te va a llevar. Pero cuando Mateo volvió a dormirse, Javier no pudo hacerlo. Llamó a Lucía. Ahora van a decir que está afectado, dijo. Que necesita estabilidad. Lucía fue directa. Por eso lo que viene no puede ser solo defensivo. ¿Qué propones? Lucía guardó silencio unos segundos. Que no esperemos a la reunión, dijo. Que forcemos el siguiente paso. Javier sintió un vértigo nuevo. ¿Cómo? Lucía respondió con calma calculada. Con evidencia. Con fechas. Con impacto medible. Obligándolos a decidir a la vista de todos. Javier miró a su hijo dormido, agotado después de llorar. Si hago eso, dijo, ya no habrá vuelta atrás. Lucía no lo negó. Tampoco la hubo cuando empezaron a entrar en tu casa. Javier apretó los puños. Entonces que quede claro quién cruzó primero la línea. Porque entendió algo esencial. Cuando la verdad empieza a molestar, es porque está tocando exactamente donde duele. La notificación llegó a las 8:12 de la mañana. No fue un correo. No fue una llamada. Fue una citación formal. Javier la leyó de pie, en la cocina, con Mateo desayunando a pocos metros. El lenguaje era impecable, casi elegante, pero no dejaba margen a interpretaciones.
Se convoca al señor Javier Morales a reunión de carácter decisorio en relación con el bienestar del menor a su cargo. Decisorio. La palabra se le quedó clavada en la garganta. Lucía llegó poco después. No hizo falta que Javier explicara nada. Bastó con mostrarle el documento. Ya no están tanteando, dijo ella. Ahora necesitan cerrar. Javier apoyó las manos en la mesa. ¿Cerrar qué? Lucía lo miró con seriedad. El relato. Y la responsabilidad. Mateo levantó la vista del plato. ¿Vamos a salir hoy?, preguntó. Javier se agachó frente a él. Sí, campeón, respondió. Pero primero papá tiene que hablar con unas personas. Mateo frunció el ceño. ¿Las que vienen mucho? Javier dudó una fracción de segundo. Sí, respondió. Pero esta vez vamos a decirles cosas importantes. Mateo asintió, sin comprender del todo, pero confiando. Lucía observó la escena en silencio. Esa confianza, dijo después, es lo único que no pueden medir con formularios. No improvisaron. Lucía insistió en que no lo hicieran. Lo que van a intentar, explicó, es llevarte a un terreno emocional donde cualquier reacción pueda ser leída como inestabilidad. Javier escuchaba con atención. Entonces no reacciono. No, corrigió ella. Respondes. Con hechos. Pasaron horas revisando cada documento, cada fecha, cada cambio observable en Mateo desde la primera visita. No se trataba de demostrar amor. Se trataba de demostrar causalidad. Aquí, dijo Lucía, señalando una anotación. Primera visita prolongada. Aquí, añadió Javier. Primera noche sin dormir. Aquí, continuó ella. Primera pregunta sobre si lo iban a llevar. Javier sintió una mezcla de rabia y claridad. Todo encaja. Lucía asintió. Eso es lo que más incomoda, cuando el relato deja de ser interpretable. Javier respiró hondo. ¿Y si aún así deciden separarnos? Lucía no endulzó la respuesta. Entonces tendrán que hacerlo asumiendo el coste completo. Público, jurídico y humano. Javier la miró. ¿Estás dispuesta a ir tan lejos? Lucía sostuvo su mirada. Si no lo estuviera, no te habría subido a ese avión. El edificio era gris, funcional, diseñado para no dejar huella emocional. Javier llegó puntual. Demasiado puntual. Lucía caminaba a su lado, sin documentos visibles, pero con una presencia que alteraba el ambiente. No era amenaza. Era certeza. Los hicieron esperar en una sala pequeña. Mateo no estaba allí. Lucía había insistido. No lo conviertas en testigo, le había dicho. Ya lo han expuesto bastante. Javier miraba el reloj sin ver la hora. ¿Estás nervioso?, preguntó Lucía. No, respondió. Estoy cansado de explicar lo evidente. La puerta se abrió. Pueden pasar. La sala de reuniones no era grande, pero estaba llena. Más personas de las esperadas. Técnicos. Supervisores. Una representante legal. Y alguien que Javier no reconoció, pero cuya postura indicaba autoridad real. Gracias por venir, dijo una mujer al centro. Hoy necesitamos tomar una decisión. Javier se sentó con la espalda recta. Yo también, respondió. Hubo un murmullo leve. Hemos revisado el caso, continuó la mujer. Y consideramos que el menor muestra signos de estrés. Lucía levantó la vista. Desde la intervención, dijo. No antes. La mujer asintió con una sonrisa controlada. Eso es debatible.
Javier habló entonces, sin elevar la voz. No lo es, dijo. Y puedo demostrarlo. Sacó el cuaderno. No como defensa, sino como cronología. Aquí están las fechas, continuó. Aquí los cambios. Aquí las correlaciones. El silencio se volvió denso. Señor Morales, dijo el representante legal. Nadie cuestiona su compromiso. Javier sostuvo su mirada. Entonces no cuestionen mi vínculo. La mujer del centro respiró hondo. Estamos valorando una medida temporal. Javier sintió el golpe, pero no bajó la mirada. Las medidas temporales, dijo, son rupturas con otro nombre. Lucía apoyó una mano sobre la mesa. Y esta ya ha generado daño, añadió. Medible. Registrado. Negarlo ahora sería asumir responsabilidad. La mujer cerró la carpeta. Necesitamos deliberar. Javier asintió. Hagan lo que tengan que hacer, dijo. Pero háganlo sabiendo que esta vez no estamos solos. La puerta se cerró. Javier se quedó sentado, respirando despacio, con una certeza firme en el pecho. El final ya no dependía solo de ellos. Pero tampoco les pertenecía en silencio. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta qué crees que decidirá el comité en esta reunión. La espera fue lo peor. No porque durara mucho, sino porque nadie explicó cuánto duraría. Javier permanecía sentado en la misma silla, con la espalda recta, como si cualquier movimiento pudiera ser interpretado como nerviosismo. Lucía estaba a su lado, inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa. No hablaban. No hacía falta. Desde la pared llegaban sonidos apagados, voces que subían y bajaban, pasos, el roce de carpetas. Javier imaginaba lo que decían sin escucharlo, frases medidas, advertencias implícitas, cálculos que no incluían emociones. Están decidiendo cómo presentar la decisión, susurró Lucía al fin. No cuál. Javier asintió. Entonces ya saben qué van a hacer. Lucía no respondió de inmediato. Saben qué quieren hacer, corrigió. No es lo mismo. El reloj marcaba minutos que parecían no avanzar. Javier pensó en Mateo, en cómo estaría ahora mismo, en si preguntaría por él, en si ya habría aprendido a no hacerlo. No debí dejar que llegara tan lejos, murmuró. Lucía lo miró con firmeza. No confundas prudencia con culpa, dijo. El avance no lo hiciste tú. Javier respiró hondo. Por primera vez desde que empezó todo, no sintió miedo puro, sino algo más denso, responsabilidad. La puerta se abrió. Pueden pasar, dijeron. La sala estaba en silencio cuando entraron. Todos estaban sentados. Nadie los miró directamente al principio. La mujer del centro acomodó unos papeles con cuidado excesivo, como si retrasar unos segundos el inicio pudiera suavizar lo que venía. Gracias por esperar, dijo al fin. Hemos deliberado. Javier no respondió. La situación es compleja, continuó. Y queremos actuar con responsabilidad. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante. La responsabilidad empieza por llamar a las cosas por su nombre, dijo. La mujer asintió, tensa. Consideramos que la exposición mediática, sumada al acompañamiento en curso, ha generado un nivel de estrés no deseable en el menor. Javier apretó la mandíbula. Ese estrés apareció después de su intervención, dijo. No antes. Uno de los técnicos intervino. Eso es discutible. Lucía lo miró con calma. No lo es cuando hay fechas, respondió. Y aquí las hay. El representante legal carraspeó. Por eso mismo,
dijo, se plantea una medida de contención temporal. Javier sintió el golpe, pero no se movió. Dígalo completo, pidió. La mujer respiró hondo. Una estancia supervisada de corta duración. El silencio fue absoluto. Lucía apoyó ambas manos sobre la mesa. ¿Está diciendo que van a separar a un niño de su padre para reducir la ansiedad causada por su propia presencia? Preguntó. La mujer evitó su mirada. Lo planteamos como una transición. Javier habló entonces, con voz baja, firme. Las transiciones no empiezan rompiendo lo único estable que tiene un niño. Hubo murmullos. No cuestionamos su compromiso, dijo el representante legal. Pero debemos priorizar el bienestar. Javier lo miró fijamente. Entonces priorícenlo de verdad, dijo. Retírense. La mujer cerró los ojos un segundo. Eso no está sobre la mesa. Lucía respiró hondo. Entonces entiendan algo, dijo. Si avanzan con esto, ya no será una decisión técnica. Será una decisión política. Y tendrá consecuencias. La palabra consecuencias flotó en el aire. La presidenta del comité levantó la vista. Solicitamos un receso final, dijo. Javier no se movió. Antes de eso, dijo, quiero que quede algo claro. Todos lo miraron. Mi hijo no es un expediente, continuó. No es una variable. No es un riesgo a gestionar. Respiró hondo. Es un niño que aprendió a callarse para no incomodar a adultos que entraron en su casa sin permiso. Lucía lo observaba sin intervenir. Si deciden separarnos, añadió Javier, no podrán decir que no sabían lo que estaban haciendo. El representante legal abrió la boca para responder, pero Lucía lo interrumpió. Y tampoco podrán decir que no se les advirtió. La mujer del centro asintió lentamente. Lo entendemos, dijo. No, respondió Lucía. Lo están entendiendo ahora. El comité se levantó y salió. La puerta se cerró. Javier se quedó sentado, respirando despacio, con una sensación extraña, ya no esperaba ganar. Esperaba que no mintieran. Lucía se inclinó hacia él. Pase lo que pase, dijo, hoy cambiaste el marco. Javier asintió. Eso ya no lo pueden deshacer. Lucía sostuvo su mirada. Exacto. El silencio volvió a caer sobre la sala, más pesado que antes. Y Javier entendió que el final ya no dependía de convencer a nadie, sino de si alguien estaba dispuesto a asumir el daño de decidir mal. La salida del edificio no tuvo épica. No hubo puertas que se cerraran de golpe. No hubo frases finales. Solo un les avisaremos pronunciado con voz neutra, como si lo que acabara de ocurrir fuera un trámite más. Javier caminó junto a Lucía por la acera sin hablar durante varios minutos. El ruido de la ciudad parecía exagerado después del silencio tenso de la sala. Coches, gente, pasos, todo seguía igual, y eso era precisamente lo inquietante. ¿Eso fue todo?, preguntó al fin Javier. Lucía negó despacio. Eso fue la antesala, respondió. Ahora viene lo que no se dice en voz alta. Javier apretó los puños. Dijeron que decidirían. Y lo harán, respondió ella. Pero no solo pensando en ti. Javier la miró. ¿En quién más? Lucía fue directa. En cómo queda el sistema después. Javier sintió un peso nuevo en el pecho. No era miedo puro. Era la comprensión de que su historia ya no les pertenecía solo a él y a Mateo. Se había convertido en un precedente potencial, y eso hacía todo más peligroso. Cuando llegaron a casa, Mateo los esperaba con la cuidadora.
Al ver a Javier, se levantó de inmediato y corrió hacia él. «Papá», dijo. «Pensé que tardabas mucho». Javier lo alzó sin decir nada, respirando el olor de su cabello, sintiendo su peso real, presente. «Ya estoy aquí», respondió. «Siempre vuelvo». Mateo apoyó la cabeza en su hombro. ¿Ya hablaron? Javier dudó una fracción de segundo. Sí, dijo. Y todavía tienen que pensar. Mateo lo miró serio. ¿Pueden pensar mal? La pregunta le atravesó el pecho. Lucía intervino con suavidad. A veces los adultos se equivocan, dijo. Pero hay errores que no se pueden esconder. Mateo asintió sin comprender del todo, pero satisfecho con la respuesta. Esa noche, Javier no escribió en el cuaderno. No necesitaba hacerlo. Sabía que todo lo importante ya estaba registrado, aunque no en papel. La llamada llegó al día siguiente. No a Javier. A Lucía. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir, con el rostro inexpresivo. Javier observaba desde la mesa, leyendo cada pequeño cambio en su postura. Entiendo, dijo Lucía al fin. Sí. Espero el documento. Colgó. ¿Qué pasó? Preguntó Javier. Lucía se sentó despacio. Van a formalizar la medida, dijo. Pero no como la plantearon en la reunión. Javier se tensó. ¿Eso es bueno o malo? Lucía fue honesta. Es distinto. Y cuando el sistema cambia el formato, es porque algo lo obligó. Javier apoyó los codos en la mesa. ¿Qué tipo de medida? Lucía eligió las palabras con cuidado. No hablan de estancia inmediata. Hablan de preparación del entorno alternativo. Javier sintió un escalofrío. Eso suena igual, pero más lento. Lucía asintió. Exacto. Es una forma de ganar tiempo sin retroceder. ¿Y qué significa para nosotros? Preguntó Javier. Lucía sostuvo su mirada. ¿Que todavía creen que pueden mover piezas sin que se note? Javier se levantó y caminó por la habitación. No voy a aceptar nada que implique separar a mi hijo, dijo. Ni ahora ni después. Lucía fue clara. Por eso este momento es clave. Porque ahora tienen que decidir si avanzan sabiendo que no podrás callarte. Javier se detuvo. ¿Crees que eso los detenga? Lucía respiró hondo. Depende de algo muy concreto. ¿Qué? Lucía lo miró fijamente. De si alguien ahí dentro está dispuesto a firmar sabiendo que el daño será visible. Javier entendió entonces que el conflicto había cambiado de forma. Ya no era solo una lucha por Mateo. Era una prueba de hasta dónde llegaba la responsabilidad individual dentro de una estructura que prefería diluirla. Esa noche, Mateo no quiso dormir solo. No lloró. No pidió nada concreto. Solo dijo una frase sencilla. Quiero que estés aquí. Javier se tumbó a su lado, sin discutir, mirando el techo en la penumbra. Escuchaba la respiración de su hijo, lenta, profunda, confiada. Y eso lo rompía y lo sostenía al mismo tiempo. Papá, susurró Mateo. ¿Te vas a ir? Javier cerró los ojos. No, respondió. No me voy. Aunque digan que es mejor. Javier apoyó la mano sobre su pecho. Aunque lo digan, respondió. Porque nadie sabe lo que es mejor para ti como yo. Mateo no respondió. Ya se estaba quedando dormido. Desde la puerta, Lucía observaba en silencio. Cuando Javier salió, cerró con cuidado. Mañana puede llegar el documento final, dijo. Javier asintió. Lo sé. Cuando llegue, continuó Lucía,
No habrá margen para interpretaciones. Javier la miró. ¿Estás preparada para lo que venga? Lucía sostuvo su mirada. Lo estoy desde el día que te vi en ese aeropuerto. Javier respiró hondo. Entonces mañana no se decide solo nuestro futuro. Lucía asintió. Mañana se decide si el sistema es capaz de detenerse, o si necesita ser obligado a hacerlo. Javier volvió a mirar la puerta del cuarto de Mateo. Sabía que el final estaba cerca. Sabía que ya no habría más aplazamientos. Pero también sabía algo nuevo, algo firme. No estaba pidiendo permiso. Estaba exigiendo responsabilidad. El documento llegó a las 9:03 de la mañana. No con sobres lacrados ni sellos solemnes. Llegó como llegan las decisiones que quieren parecer inevitables, por correo electrónico, con un asunto neutro y una redacción precisa que evitaba cualquier verbo incómodo. Lucía lo abrió primero. Leyó en silencio, con el ceño apenas fruncido, como quien mide cada palabra buscando no lo que dice, sino lo que intenta no decir. No es una retirada, dijo al fin. Tampoco una separación inmediata. Javier no se movió. Entonces dilo como es, respondió. ¿Qué quieren? Lucía giró la pantalla. Se establece un plan de transición supervisada condicionado a evaluación periódica del vínculo y del entorno, sin ejecución inmediata de cambio de residencia. Transición. Condicionado. Periódica. Javier respiró hondo. Quieren dejarlo listo, dijo. Para cuando decidan ejecutar. Lucía asintió. Exacto. Quieren una vía abierta, sin asumir el golpe ahora. Mateo jugaba en el suelo, ajeno a la conversación, pero no al ambiente. Javier lo miró y sintió esa mezcla de furia y ternura que ya se había vuelto habitual. No voy a firmar esto, dijo. Lucía lo miró con calma. Eso lo saben, respondió. Por eso el documento no pide firma todavía. Javier apretó los dientes. Entonces, ¿qué hacemos? Lucía fue directa. Les obligamos a cerrar. Javier levantó la vista. ¿Cómo? Lucía apoyó las manos sobre la mesa, quitándoles el espacio para diluir la responsabilidad. Si no hay firma, no hay transición. Y si no hay transición, tienen que decidir aquí y ahora. Javier miró el documento de nuevo. Eso los expone. Lucía sostuvo su mirada. Exactamente. La reunión se convocó para esa misma tarde. No por iniciativa del comité. Por presión. Lucía había enviado un escrito breve, preciso, imposible de ignorar. No acusaba. No amenazaba. Exigía definición. Cuando el poder no quiere decidir, dijo mientras caminaban hacia el edificio, hay que quitarle las excusas. Javier asentía, pero sentía el peso de cada paso. Si hoy dicen que no, dijo, ¿qué pasa? Lucía fue honesta. Entonces lo intentarán por otra vía. Más adelante. Más silenciosa. Javier respiró hondo. Entonces hoy no es solo por Mateo. Lucía lo miró. Voy es por todos los que no están sentados en esa mesa. La sala estaba llena, pero el ambiente era distinto. No había cortesía ensayada. No había frases de relleno. Todos sabían por qué estaban allí. Necesitamos una resolución, dijo la presidenta. Definitiva. Javier se adelantó. Entonces empiecen por decir la verdad, dijo. ¿Creen que separar a un niño de su padre es necesario ahora mismo? Silencio. No, respondió al fin uno de los técnicos. No ahora. Lucía intervino. ¿Y creen que será necesario más adelante? Otra pausa.
Más larga. No podemos afirmarlo, dijo la presidenta. Dependerá de la evolución. Javier apoyó las manos en la mesa. La evolución ya la han provocado ustedes, dijo. Y aún así, no pueden justificarlo. La presidenta bajó la mirada. No podemos avanzar sin asumir un daño que no podemos defender públicamente, dijo. Lucía no sonrió. Entonces no avancen. La representante legal carraspeó. Proponemos cerrar el expediente activo, dijo. Mantener un seguimiento mínimo, con visitas voluntarias y previo aviso. Javier sostuvo su mirada. ¿Y la transición? Queda descartada, respondió. No hay base suficiente. El aire cambió. No hubo alivio inmediato. No hubo celebración. Solo una certeza clara, no se lo llevarían. La presidenta cerró la carpeta. El menor permanece en su entorno actual. Se da por concluido el proceso intensivo. Javier cerró los ojos un segundo. No para agradecer. Para sostenerse. Lucía apoyó una mano en su hombro. Esto queda registrado, dijo. Y no solo en papel. Esa noche, Javier volvió a casa con Mateo. No era la misma casa que antes, aunque nada hubiera cambiado físicamente. Era un lugar que había resistido una invasión silenciosa y había salido en pie. Papá, dijo Mateo mientras se quitaba los zapatos. ¿Ya no vienen? Javier se agachó frente a él. Vendrán menos, respondió. Y solo si nosotros decimos que sí. Mateo lo pensó un segundo. Entonces puedo cantar otra vez, dijo. Javier sintió que algo se le deshacía por dentro. Claro que sí. Mateo empezó a cantar sin ritmo, sin palabras claras, solo sonido y alegría. Javier se sentó en el suelo a escucharlo, como si ese canto fuera la prueba más sólida de todo lo que habían defendido. Lucía se despidió en la puerta. No ganaste, dijo. Hiciste algo más difícil. Javier la miró. ¿Qué? Obligaste a alguien a decidir con nombre y apellido, respondió. Eso cambia sistemas. Javier asintió. Gracias. Lucía negó. No, dijo. Gracias tú. Por no aceptar lo razonable cuando era injusto. Cuando la puerta se cerró, Javier se quedó un rato en silencio, escuchando a su hijo cantar. Entendió algo que no olvidaría. El poder no siempre es cruel. Pero necesita ser mirado de frente para no volverse ciego. Y esta vez, alguien había sostenido la mirada. Antes de irte, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta desde donde estás viendo esta historia. Tu apoyo permite que estas historias sigan contándose. Muchas gracias, hasta la próxima.